Volver. Una sensación que me une a la posibilidad de andar un camino, que me lleva a un nuevo punto de partida. Descubro entre tanto que a veces lo que se modifica es la percepción, por lo cual cobra un sentido diferente lo que veo y lo que siento. Advierto que mis pensamientos son mucho más que una mirada a lo que me rodea. También sé que la única forma de salir del domo intelectual es la acción. He recorrido la ciudad durante 2 años. El patrimonio arquitectónico de San Luis me ha permitido contextualizar y entender parte de su cultura. El inicio de lo que hoy conocemos tiene que ver con este lugar, con su plaza fundacional. Juan Patricio, estamos hablando de la Plaza Independencia, ¿no? ¿Qué me podés contar de la Plaza Independencia? Debemos tener en cuenta al menos 2 presupuestos fundamentales. El primero de ellos es que los conquistadores españoles, al momento de fundar una ciudad, debían ajustarse a las ordenanzas de poblaciones trazadas por Felipe II. Se trazó los límites bien precisos de lo que iba a ser la Plaza Mayor, la plaza fundacional. El centro, digamos. Claro. ¿No? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el otro presupuesto es que la población puntana se asentó en diversos momentos y en distintos lugares geográficos. La Plaza Independencia viene a constituir el tercer asentamiento de la población, el último. ¿Qué otra función cumplía la plaza y qué había alrededor de la plaza en su inicio? Al momento de fundar una ciudad, el fundador debía trazar los límites de aquellos solares más importantes que iban a circundar a esa plaza mayor, a esa plaza fundacional, a los 4 vientos. Y el primero de los solares que se debía tener en cuenta y que se le debía otorgar un lugar bien preciso es el cabildo. Porque con el cabildo se le daba un marco jurídico a la población. En San Luis hubo un cabildo que estuvo situado al oeste de la Plaza Independencia, con la fachada mirando hacia la plaza, por lo tanto hacia el este, en el lugar bien preciso donde ahora está la Casa de las Culturas. Y otro lugar bien preciso que había que definir y que en San Luis también estuvo es el de la Iglesia Matriz, y que en San Luis estuvo ubicada bien
concretamente en la esquina de Rivadavia y 9 de Julio. Y después, entonces, se le otorgaba también un lugar bien definido a las órdenes religiosas que venían con los fundadores. En nuestro caso, los jesuitas, en el lugar donde está el archivo histórico de la provincia, y en el otro costado, donde está el antiguo templo, sobre calle 25 de Mayo y calle San Martín, allí el lugar otorgado a los dominicos. Ahora metiéndonos ya en la plaza en sí, ¿por qué el monumento a San Martín? A partir de una ley del Congreso que ordenaba la construcción de monumentos en honor al general San Martín en las provincias de La Rioja, Jujuy, San Juan y San Luis. Y hay algo más de San Martín ahí, ¿no? Cerca del monumento, un retoño, ¿puede ser? Bueno, tenemos detrás del monumento, hacia el sur, está ese pino grande, ¿no? Eso es fruto de una donación que hizo la Municipalidad de Rosario a la Municipalidad de la ciudad de San Luis en el año 1923, un retoño del pino, del pino de San Lorenzo. ¿Qué simboliza para vos, como puntano, la Plaza Independencia? ¿Qué historia carga para vos? Bueno, un poco viene a satisfacer ese deseo natural que tiene todo hombre por conocer la verdad, por conocer el origen, por conocer las raíces nuestras. Porque esa Plaza Independencia, ese lugar, ¿no es cierto?, encierra una historia en sí misma, pero es también un lugar histórico. Conocer los orígenes me acerca a comprender el presente. Somos una fracción muy pequeña de la historia, en una línea de tiempo universal. Así todo, siento un entusiasmo innato por seguir indagando. ¿Qué había ahí antes de que se conociera como Plaza Independencia? ¿Y por qué es tan importante para San Luis ese predio? Bueno, no, ahí había chacras y justamente cuando el gobernador Marín de Poveda, gobernador de Chile, pasó por ahí en 1691, como luego que toda la población estaba dispersa a lo largo de la ruta, dice, no, vamos a concentrar, vamos a establecer una población, y tomó la decisión él y junto con algunos vecinos comenzó a trazar la ciudad. Esa fue la primera vez que tenemos seguridad de que se hizo un trazado y que San Luis permaneció y todo eso, ¿cierto? Porque desechamos totalmente lo de Luis Jufré y otros que intentaron también hacer un trazado, radicar gente. ¿Y por qué una plaza como central? ¿De dónde sale ese? No, eso es en el Imperio Español, todas las ciudades había normas que tenían que trazarse en torno a una plaza central, que esa plaza es una plaza seca, o sea, sin árboles, sin nada, porque justamente la plaza era para las ceremonias y sobre todo para los ejercicios militares. O sea, ahí una vez por mes se reunían los vecinos con las armas, se hacía lo que se llamaba digamos así, ostentar las armas, ¿no? Y cada uno se presentaba con sus armas, se hacía una revista general y se hacían algunos ejercicios militares. Esto es lo tradicional en la ciudad española. ¿Qué nombre tenía esa plaza? Y se le llama Plaza Mayor. Plaza Mayor porque es la plaza principal de una población. Después pueden surgir otras plazas, pero esa es la plaza principal, digamos. Claro, pero no es la imagen que se tiene ahora de las plazas que son sociales, sino era una plaza militar, digamos, para hacer ejercicio, más para mostrar el... Sí, para hacer ejercicios y aparte para las ceremonias, que generalmente eran ceremonias religiosas. Por ejemplo, las conmemoraciones religiosas, festividades, se hacían las procesiones. Y entonces también en esas ceremonias, también la plaza servía para
era escenario de ceremonia, ¿sí? ¿Y cuándo pasa a convertirse en plaza, digamos, plaza para que la gente fuera a pasear y demás? ¿Se foresta? ¿Cuándo muta de la plaza seca? Y eso a la es mucho plaza? después, es a lo largo del siglo XVIII, fines del siglo XVIII. O sea, durante más de un siglo fue plaza seca. Pero ahí en la plaza, cruzaba en la plaza un canal, a su vera fueron surgiendo árboles y se lo fue dejando, ¿cierto? Ah, fue Pero- como que se fue dando naturalmente la Sí, la plaza. naturalmente, pero ya a fines del siglo XVIII parece que se hace un primer trazado. ¿Se cercó a la plaza? Se cercó porque los animales destruían las plantas, los árboles, las flores, pero ahora después el cercado es muy posterior, es ya en el siglo XIX, mediados. Bueno, a partir de ahí, sí, a partir de 1870, 1880, ya la plaza se convierte en un lugar de paseo, ¿no? ¿Después tuvo algún otro cambio la plaza en cuanto a su imagen o estructura, digamos? el Mira, monumento? la plaza tiene una cosa importante que es una fuente. ¿Tuvo Y- o tiene la Tuvo, fuente? Yo no tuvo, la he visto. tuvo una fuente donde está la estatua del general San Martín. Ahí primero había una fuente. Sí, había una fuente de agua, sí, muy linda, muy bonita, que tiene que haber sido puesta más o menos por 1880, 1890. No tenemos datos de en qué momento se colocó ni de dónde se trajo, porque evidentemente está hecha con mármol europeo, ¿no? Ha sido traída de Europa. Ahora después, en 1913, como ya se acercaba la fecha de la independencia, el centenario, se decidió, el gobierno nacional, construir estatuas de San Martín para mandar a las provincias. Y bueno, y a partir de una vez que se cumple 1915 o 16, por ahí se inaugura y se coloca la estatua del general San Martín y ahí desaparece la fuente. Claro. Más de 400 años de historia sobrevuelan. La mística del pasado dejó sus huellas para leer el presente y construir el futuro. En analogía, cada uno tiene raíces que se mantienen vivas antes y después de nosotros. Sigo recorriendo la ciudad. Aires de nostalgia me hacen imaginar el pasado. Esta plaza fue construida con fines militares, en donde el cuartel de milicias ocupaba un rol central. Guillermo, ¿qué nombre tenía la Plaza Independencia y qué función cumplía? Originalmente, la actual Plaza Independencia era la típica plaza de armas de las ciudades españolas. Hay que tener en cuenta que la corona española en toda América implementó un sistema de urbanización muy conocido, muy claro, que implicaba algunos elementos urbanos. Por ejemplo, un orden centrado alrededor de una plaza donde se distribuían los principales edificios públicos. Hay que tener en cuenta que en el periodo español, durante el antiguo régimen, la función militar y civil no estaban diferenciadas por ámbitos sociales, sino que era la misma población que se armaba en defensa de la corona y de su ciudad. Y por lo tanto se necesitaba un lugar de rápido acceso, céntrico, para hacer esos ejercicios militares. No era uno se le imagina, habla de la Plaza Independencia, se le imagina como está ahora. No, la plaza de armas era un espacio abierto, cuadraban los regimientos o las unidades de infantería, pueden haber concentración de caballería y por lo tanto no tenía que tener ningún implemento, ni fuente, ni árboles, ni bancos, sino que debía ser un lugar abierto para permitir justamente esa práctica de maniobra. ¿Cuál es el recorrido histórico que se hace del cuartel? ¿Lo podemos desglosar? Desde fines del siglo XVII, la plaza de armas cumplía una función tanto política como militar. Pero a lo largo del siglo XVIII, en San Luis se creó un cuartel para las milicias que estaba ubicada en un lugar relativamente alejado del centro de la ciudad,
donde es actualmente el Colegio Nacional. Ese fue el cuartel que, por ejemplo, visitó San Martín y que consideró que no estaban dadas las condiciones para que albergara un gran esfuerzo de guerra como el que había planificado San Martín en la constitución del Ejército de los Andes. Entonces él profesionalmente sabía que para tener un ejército profesional, adiestrado, disciplinado, tenía que separar las estructuras militares de las civiles. Es por ello que no hay presencia militar de San Martín en la ciudad de San Luis, sino en el campamento de las Chacras. Bien, ¿y qué pasó con esta plaza de armas y el edificio este que vos me nombrabas? El cuartel, que se encontraba actualmente frente a la plaza Pringles, cayó en desuso. El campamento de las Chacras pasó a tener otras funciones y la provincia de San Luis, ya cuando se independiza en 1820, ese tipo de organización no tenía un lugar específico para concentrarse acá en la ciudad. En 1846, el gobernador y caudillo Pablo Lucero decidió crear un cuartel en la ciudad. Para ello ubicó un lugar muy específico frente a la actual Plaza Independencia, en los terrenos que pertenecían a la orden de los dominicos. ¿Qué característica tenía el edificio en un momento, en su principio, digamos? Hay que tener en cuenta que el actual edificio que uno puede apreciar no es el edificio original. El edificio fue creado bajo el gobierno de Pablo Lucero con las características propias de la construcción de la primera mitad del siglo XIX. Es decir, fue construido en tapia y con piedra. Y lo interesante es que se tuvo en cuenta la pendiente del terreno, el abastecimiento de agua, indispensable para que la población militar pudiera vivir adentro del cuartel, y tenía una relación directa con la plaza, porque muchas veces parte de las actividades militares se continuaban haciendo en la plaza, pero a medida que se fue construyendo y terminando el cuartel, toda la actividad militar de la ciudad se concentró en el cuartel. Se replegó hacia adentro. Exactamente. Desde tu visión como historiador, ¿cuál te parece que es la importancia que tuvo y tiene la Plaza Independencia? Sin duda es un lugar que debe ser sostenido en el tiempo, valorado en su patrimonio y considerado como un lugar privilegiado para la historia de San Luis, tanto dentro del ámbito estrictamente provincial como regional y nacional. La historia reverbera en cada rincón de San Luis. La vida social de la ciudad estaba muy vinculada a la Plaza Independencia. En un primer momento era aquí el centro de reuniones. La Plaza Independencia pasa a llamarse Plaza Independencia a partir del 9 de julio del año 1916, cuando se instaura la imagen de San Martín. Hubo un lapso entre aquella plaza seca y la Plaza Independencia que se llamó también Plaza San Martín, se le dio el nombre de Plaza San Martín. Pero fue poco, digamos pocos registros escritos, pero se cita, yo he leído algunos libros, bibliografía al respecto, y hubo un intermedio que se llamó Plaza de San Martín. El monumento de San Martín tiene gran importancia, ¿no? ¿Cómo es la historia de ese monumento? En el año 1913 hubo una orden a nivel nacional, una ordenanza, si se quiere, una ley, que ciertas provincias del centro de Argentina y también del norte debían instaurar una imagen ecuestre respecto al general San Martín. El Arsenal de Armas de la Nación en Buenos Aires estaba haciendo unas seguidillas en serie de la imagen de San Martín, réplicas de la que hizo Joseph Dumas, Le Petit Puget, que hace el original en el Central Park de New York, en el Parque de Retiro de Madrid y en el Parque en Retiro acá en Buenos Aires. Y mientras nuestra imagen puntana se estaba realizando en Buenos Aires, aquí ya se estaban adelantando los trabajos confeccionando el pedestal en la parte inferior. A todo esto, el pedestal que sostiene en estos momentos a nuestra imagen acá en San Luis es piedra traída de Hamburgo, de Alemania. San Martín apunta hacia un determinado lugar. ¿Tiene un significado eso? ¿Hacia dónde apunta? Yo ahora tengo la suerte de trabajar de guía de turismo, pero cuando a mí me explicaron, cuando fui a Mendoza, como tanta gente habrá ido,
siempre hay un monumento con San Martín señalando algo. En este caso en Mendoza, cuando uno visita, el guía de turismo de Mendoza te dice que señala los Andes. Pues bien, quizás cuando vayamos al parque de Retiro esté señalando el puerto. Y acá nosotros decimos, es de público conocimiento, los puntanos cuando caminamos por el casco viejo, el casco histórico, Plaza Independencia, y los guías le decimos que San Martín está señalando con su dedo a el monumento a las chacras en Juanacolday. Además de este monumento importante de la Plaza Independencia, hay otro hito ahí, ¿no? ¿Cuál es? Ustedes van a ver un pino, un retoño del famoso pino de San Lorenzo, que se sabe que luego de la batalla, que dura 15 minutos, San Martín se dice que luego de esa contienda se posa debajo de la sombra de un pino histórico y anota las crónicas en la bitácora de guerra. Es muy nombrado ese pino y es una de las placas, tantas placas que tenemos. En este caso se puede observar, es una de las dos placas importantes que tiene la Plaza Independencia. Socialmente, ¿qué importancia tuvo la plaza? El ABC indica que estaba rodeada de iglesias, 3. Eso hacía que criollos y españoles antes de la Revolución se reunían con motivo de la peregrinación para Semana Santa, si se quiere, para el Día de San Luis o, en su defecto, criollos españoles pidiendo por el clima en San Luis, como se sabe, es un poquito árido, pedían por lluvia. A posteriori, la plaza fue testigo de muchísimos eventos, justamente porque albergó los 3 poderes. Hoy en día, la Plaza Independencia sigue teniendo ese aura. Uno, al estar sentado ahí, puede adivinar, hay un espíritu que ronda ahí de todo esto que sucedió en el lugar, ¿no es cierto? Tengo la sensación que hoy descubrí la punta del ovillo. Una mirada en el tiempo que termina de configurar el presente. Me siento audaz, lúcido y con ansias de seguir descubriendo. Mientras se traza la trama de nuevas historias. El ritmo incesante de la vida me incita a pensar que lo mejor está por venir. Solo es cuestión de dejarse llevar.